Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentren mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase para que reciba todo el contenido que Dios me permita subir a esta plataforma. También, mis queridos hermanos, les pido que apoye este canal dándole a me gusta, dejando sus comentarios, para que YouTube, mis queridos hermanos, expanda todas las prédicas que Dios me permita montar en esta plataforma y la mande al mundo entero. Mis queridos hermanos, sabemos que, bendito Dios, hay muchas personas en necesidad de la palabra de Dios, que se encuentran en países donde no pueden, mis queridos hermanos, abrir una Biblia, no pueden andar con una Biblia en su mano, no pueden ir libremente a una iglesia a adorar a Dios, porque se lo impiden, mis queridos hermanos. Están, bendito Dios, bajo amenaza, bendito Dios, por ser cristianos. Pero nosotros que tenemos la libertad de poder ir a una iglesia, adorar a Dios libremente, debemos, mis queridos hermanos, ser de ayuda, bendito Dios, a todos medios que Dios use en la tierra para ser de bendición, bendito Dios, y esparcir su palabra al mundo entero. Mis queridos hermanos, hoy me encuentro en el libro de Apocalipsis capítulo 7, estaré leyendo del 1 hacia adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre de su Santo Espíritu. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó en gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daños a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bendito y alabado sea nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y aquí estamos hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 hacia adelante. Bendito Dios, donde la palabra de Dios nos relata, mis queridos hermanos. Bendito Dios, donde nos habla de los juicios venideros a la tierra. Por eso, mis queridos hermanos, a través de la palabra de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta, bendito Dios, del pasado, del presente y del futuro. Muchas veces, muchas personas se confunden, mis queridos hermanos, y se dejan engañar, bendito Dios, de cómo fue el mundo creado, bendito Dios, en la tierra. De quién fue el que creó el mundo. Muchas personas piensan de que nosotros existimos por vía de los monos, mis queridos hermanos. Muchos piensan, bendito Dios, que algo, bendito Dios, cayó a la tierra, bendito Dios, y que de eso, bendito Dios, se formó el humano en la tierra. Pero, mis queridos hermanos, el ser humano, bendito Dios, siempre va a estar confundido, siempre y cuando, bendito Dios, rechacen la deidad de Dios, las palabras de Dios. Mis queridos hermanos, en los 66 libros que componen la Biblia, bendito Dios, ahí está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro, de las cosas, bendito Dios, que sucedieron en el pasado, de las cosas que están sucediendo
ahora en el presente y las cosas que sucederán en el futuro. Pero mis queridos hermanos, lamentablemente, bendito Dios, muchos están siendo engañados, bendito Dios, por no creer en las palabras de Dios. Las palabras de Dios es el GPS del ser humano en la tierra, mis queridos hermanos, cómo llegar al cielo. La palabra de Dios es la que nos va a indicar el camino correcto, es la que nos va a enseñar, bendito Dios, de las cosas venideras que vendrán al mundo, de lo que sucederán, de las profecías que no se han cumplido, mis queridos hermanos. Y es necesario que nosotros aprendamos, bendito Dios, y conozcamos qué es lo que va a suceder, bendito Dios, al final de los tiempos. Porque, mis queridos hermanos, Jesús mismo dijo que cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra, que ya el pecado, bendito Dios, se mueva sobre la tierra libremente, bendito Dios, como sucedían en aquellas dos ciudades, entonces su venida no tardará, su venida está a la puerta. Mis queridos hermanos, y podemos ver en estos tiempos cómo, bendito Dios, libremente, liberalmente, las naciones, bendito Dios, los presidentes le abren puertas a lo que es la inmoralidad en la tierra. Le abren puertas, bendito Dios, a lo que, bendito Dios, a Dios no le agrada. En aquellos tiempos, cuando la Biblia nos registra en el libro de Génesis, capítulo 18, bendito Dios, donde Dios hace aparición a Abraham. Dice que Abraham estaba en su tienda. De un momento a otro, bendito Dios, Abraham mira hacia afuera porque estaba sentado en la puerta de su tienda. Y ve a estos tres jóvenes que vienen acercándose a su tienda. Dice que Abraham salió rápido corriendo, mi querido hermano, para, bendito Dios, darle alojamiento a estos tres varones, ofrecerles comida, agua. Pero mi querido hermano, en medio de estos tres varones iba uno, bendito Dios, que era todopoderoso, que era el mismo Dios. Por eso dice la palabra que cuando Abraham escuchó hablar al Señor, se tiró al piso, lo adoró, pero rápido le convidó a que se sentara debajo de un árbol, bendito Dios, para él lavarle los pies. Rápido fue donde Sara y le dijo, ponte a amasar pan sin levadura. Mandó a su siervo a matar un becerro para hacerle comida a estos tres varones. Pero mi querido hermano, Abraham sabía que ahí estaba Dios, que uno de estos tres varones era el mismo Dios en persona. Y dice la palabra que Dios, hablando con Abraham, le dijo, ¿acaso haré yo algo oculto de mi amigo Abraham? Mire cómo Dios tenía a Abraham, mis queridos hermanos, como un amigo. Dice que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó ante la presencia de Dios. Mi queridos hermanos, y Dios quiso bajar de allá arriba del cielo, del tercer cielo, de las moradas celestiales. Dice que bajó a la tierra a observar con sus propios ojos, bendito Dios, como estas dos ciudades estaban viviendo. Estaban viviendo desenfrenadamente en el pecado. Estaban viviendo sin Dios. Estaban viviendo, mis queridos hermanos, bendito Dios, pisando todas las leyes que Dios había dado y había dejado escrito por Moisés. Mis queridos hermanos, porque desde el comienzo del mundo, bendito Dios, Dios ha estado hablando a través de su siervo. Sabemos, bendito Dios, que Noé predicó 120 años, mis queridos hermanos, antes de que el diluvio llegara a la tierra. Dios siempre le da una advertencia, mis queridos hermanos, al ser humano en la tierra antes
de ejecutar los juicios que Él derrama sobre este mundo y derramará sobre este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios, antes de ejecutar juicio a Sodoma y Gomorra, Dios bajó delante, bendito Dios, de Abraham, habló con él, le dejó, bendito Dios, saber a Abraham los juicios que iba a ejecutar. Pero, mis queridos hermanos, ahí podemos ver que mientras Dios le está hablando a Abraham sobre destruir a estas dos ciudades, primeramente, mis queridos hermanos, Dios bendice a Abraham con lo que Abraham por tantos años esperaba ser bendecido. Y qué hermoso es, mis queridos hermanos, que mientras Dios ejecuta juicio sobre otros lugares, que Dios venga a su casa, a mi casa, a traernos bendiciones, a bendecir nuestra vida. Mis queridos hermanos, y dice la palabra que Abraham no tenía hijos, Sara era estéril, bendito Dios. Y Dios desciende a la casa de ellos personalmente, porque dice la palabra que Él comió con los dos ángeles que andaban debajo de un árbol con Abraham. Mire qué hermosura, mis queridos hermanos. Mire qué bendición tuvo Abraham de comer físicamente con Dios, de sentarse debajo de un árbol y comer con el mismo Dios. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, que ya siendo Abraham de una edad vieja, dice que Dios lo bendijo, mis queridos hermanos, que Dios cumplió la promesa que le había dado de que iba a tener un hijo de su esposa Sara. Mis queridos hermanos, ya Sara estaba vieja, una señora ya mayor, Abraham también. Pero para Dios nada es imposible en la tierra. Dios siempre cumple lo que le promete a sus hijos, mis queridos hermanos. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham, para esta misma fecha, el año que viene, tendrá un niño en tu mano. Mis queridos hermanos, pero ya después de Dios haber hablado con Abraham, dice que entonces los dos ángeles que andaban con él se fueron a Sodoma. Ahí, mis queridos hermanos, sabemos la historia, bendito Dios, que los dos ángeles llegan a la ciudad y dice que sentado en la puerta de la ciudad estaba, bendito Dios, Lot, que era sobrino de Abraham, mis queridos hermanos. Y dice que cuando Lot vio a estos dos hombres caminando dentro de la ciudad, Lot se lo llevó a casa y le dijo, vengan a casa, hospédense en mi casa y mañana temprano siguen su camino. Pero dice la palabra de Dios que los dos ángeles le dijeron a Lot, no, nosotros nos quedaremos aquí en las calles, nosotros no entraremos a tu casa. Pero dice que Lot insistió para que los ángeles se fueran con él y dice que entonces los ángeles se fueron con él. Mis queridos hermanos, Lot no sabía que los ángeles eran ángeles, que esos hombres eran ángeles. Y más enviados por Dios para destruir a la ciudad. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que entonces llega el momento, bendito Dios, donde estos dos ángeles van a ejecutar juicio, bendito Dios, por la perversidad y el pecado y la inmoralidad que había en Sodoma y Gomorra. La palabra nos habla que cuando Dios entonces está en conversación con Abraham, dice que Abraham comenzó entonces preocupado, sabiendo que Lot estaba en la ciudad de Sodoma. Y comienza Abraham a interceder por la ciudad y le dice, Señor, ¿matarás tú al justo junto con el pecador? Y el Señor le dijo, ciertamente no lo haré. Dice que entonces Abraham le dijo a Dios, si encontráramos 50 justos en la ciudad, ¿tú la destruirías? Y el Señor le dijo a Abraham, si hubieran 50 justos
no la destruyo. Y dice que entonces Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubieran 40 justos? El Señor le dice, tampoco la destruiría. Y vuelve nuevamente, Abraham le dice, y si hay 30, tampoco la voy a destruir si hay 30. Mis queridos hermanos, el pecado era tan grande, era tan perverso, bendito Dios, en estas dos ciudades, que aún ni 30 personas justas había en esta ciudad. Dice que Abraham le dice, Señor, perdóname por esta charla que tengo contigo, pero si hubiera 20 justos, ¿tú lo destruirías? Y el Señor le dijo, si hubiera 20 justos, no lo destruyo. Y dice la palabra de Dios que entonces Abraham le dijo, y si hubieran 10, el Señor le dijo, si hubieran 10, tampoco lo destruiría. Mis queridos hermanos, no se encontraban ni 10 personas justas en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham estaba intercediendo, mis queridos hermanos. Era porque su sobrino Lot se encontraba dentro de las ciudades. Y dice la palabra de Dios que entonces estos dos ángeles ya se encuentran dentro de la casa de Lot, el sobrino de Abraham. Ahí Lot le prepara comida, mis queridos hermanos. Pero dice que cuando ya estaba oscureciendo, dice la palabra de Dios, que entonces, mis queridos hermanos, el pueblo, todos los que vivían en la ciudad, fueron delante de las puertas de la casa de Lot. Les tocaron la puerta, mis queridos hermanos, y le dijeron a Lot que sacara a los dos forasteros, a los dos hombres que habían entrado a su casa, porque querían conocerlo. Mis queridos hermanos, cuando la Biblia nos habla de conocer, está hablando de tener relaciones sexuales con ellos. Mire hasta qué nivel, bendito Dios, estaba este pueblo corrompido, mis queridos hermanos. Ellos querían acotarse, tener relaciones sexuales con estos dos varones. Y dice la palabra de Dios que entonces Lot le dijo a ellos, por favor, no le hagan daño a estos dos invitados que tengo en casa, sino que quiero, si ustedes quieren, yo puedo darle a mis dos hijas, para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Mira hasta dónde Lot, mi querido hermano, quería, bendito Dios, interceder, aún, mi querido hermano, dándole a las hijas para que ellos le hicieran daño, quisieran hacer con ellas lo que quisieran. Pero esta gente, mi querido hermano, estaban tan depravadas, tan enfermas mentalmente, tan corrompidas, que ellos le dijeron a Abraham, no, nosotros queremos a los dos varones que tú tienes en tu casa para conocerlos, para acotarlo con ellos, para vivir con ellos, para tener relaciones sexuales con ellos. Mi querido hermano, entonces Lot se negó a lo que ellos querían. Y dice la palabra de Dios que entonces ellos amenazaron a Lot y le dijeron, por cuanto tú te estás oponiendo a que nosotros nos acotemos con estos dos varones, te haremos a ti peor que a ellos. Mi queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que en el momento en que ellos tratan de tumbar la puerta, Lot se encontraba cerca de la puerta, cerca de ellos. Dice que los ángeles de Dios extendieron su mano y jalaron a Lot para dentro de la casa, mi queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que entonces, bendito Dios, dice que entonces los ángeles, bendito Dios, le mandaron una ceguera, un juicio de ceguera, donde el más pequeño hasta el más grande quedó ciego, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que aún ellos estando ciegos, buscaban cómo entrar por la puerta. Bendito Dios. Mire hasta dónde estaba la corrupción, la perversidad, el pecado, la inmoralidad en estas ciudades. Mis queridos hermanos, y llega el momento donde ya entonces los ángeles, ya amaneciendo, le dicen a Lot, corre por tu vida, coge a tu esposa, a tus hijos, a tu familia y vete, no mire hacia atrás.
Lot no podía mirar hacia atrás, porque entonces, si miraba hacia atrás, mis queridos hermanos, entonces le iba a doler en el corazón lo que estaba dejando en Sodoma y Gomorra. Las propiedades, las cosas materiales. Y muchas veces, mis queridos hermanos, para salvar nuestra vida, vamos a tener que despojarnos de todo lo que nosotros hemos conseguido en esta tierra. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, muchas personas están atados en la tierra por lo que han conseguido. Muchos no buscan de Dios porque se creen grandes, se creen que lo tienen todo, se creen que no necesitan a Dios por lo que han conseguido en este mundo. Sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús mismo dijo que qué tan difícil le sería a un rico entrar al reino de los cielos. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos que muchos ponen el dinero, las propiedades, las cosas materiales primero que a Dios. Y es necesario que entendamos que solamente, bendito Dios, Dios se merece toda gloria y toda honra en la tierra. Dice la palabra que entonces, llegando la mañana, Lot coge a sus familias, a sus hijas, a sus hijos y a su esposa y sale de la ciudad. Pero mis queridos hermanos, en el trayecto de cuando van caminando, saliendo de la ciudad, se le dio una orden a Lot y a su familia de que no miraran hacia atrás. Cuando ya van lejos, un poco retirados de la ciudad, la mujer de Lot, mis queridos hermanos, escondido de Lot, miró hacia atrás. Y dice la palabra de Dios que al instante de ella mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal, mis queridos hermanos. Ahí mismo el juicio de Dios cayó sobre ella por la desobediencia, bendito Dios, de incumplir el mandato de Dios. Este mandato de que no mirar hacia atrás no vino de los ángeles. No fue idea de los ángeles. Fue idea del mismo Dios a través de los ángeles. Dice la palabra que ella miró hacia atrás codiciando lo que dejaba. Al instante, mis queridos hermanos, se volvió una estatua de sal. Entonces dice la palabra de Dios que los juicios de Dios cayeron sobre Sodoma y Gomorra. Fuego del cielo, mis queridos hermanos, deshizo estas dos ciudades. Y ahí, mis queridos hermanos, es importante que entendamos, bendito Dios, que el bien y el mal lo tiene Dios en su mano. Por eso es que Dios nos da a nosotros libre albedrío. Libre albedrío significa que somos libres para tomar las decisiones que queramos sobre esta tierra. Dios no nos hizo un robot para que Él nos graduara y nosotros viviéramos como si fuéramos máquinas en la tierra. No, nosotros somos seres humanos que tenemos conciencia, tenemos alma, tenemos vida, tenemos capacidades para pensar, para conocer el bien y el mal. Mis queridos hermanos, por eso es que nosotros mismos tenemos nuestro propio destino en nuestra mano. Nosotros conocemos el bien y el mal. En nosotros se encuentra, bendito Dios, la capacidad de elegir entrar al cielo o entrar al infierno. Nosotros tenemos nuestras propias capacidades para elegir, para conocer el bien y el mal. Nosotros tenemos un libre albedrío que es libertad de elegir a quien queramos servir en la tierra. Por eso es que ahora hay tantas religiones muertas. Hay tantos hombres siguiendo religiones muertas en la tierra, siguiendo a dioses paganos, siguiendo a estatuas, a imágenes, a yeso, y no siguiendo al Dios verdadero. Nosotros tenemos, bendito Dios, libre albedrío para elegir a quien queramos creer aquí en la tierra.
Y es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos bien que el tiempo se acaba, que no para siempre el ser humano estará de pie sobre esta tierra. Por eso es que debemos elegir bien en quién creemos, seguir a Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre que no sea por mí. Por eso es necesario que entendamos que no nos debemos dejar de engañar por nadie en esta tierra. Porque llegará el momento que así como Sodoma y Gomorra, los juicios caerán sobre esta tierra. Apocalipsis 7, verso 1 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a un ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Mis queridos hermanos, los 4 ángeles que se encontraban, bendito Dios, en los 4 ángulos de la tierra, fueron enviados para hacerle daño a la tierra y al mar. Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 2. Pero dice la palabra que de donde nace el sol, mis queridos hermanos, de donde nace el sol, apareció otro ángel. Y ese otro ángel le habla a estos 4 ángeles que ya están puestos, bendito Dios, sobre los 4 ángulos de la tierra para traer juicio, mis queridos hermanos, al mundo. Para traer juicio, bendito Dios, a aquellos que caminan sin Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos, bendito Dios, que todas las escrituras se cumplirán. Por eso es necesario que nosotros entendamos, bendito Dios, y conozcamos el pasado, el presente y el futuro que vendrá para esta tierra. En el pasado, mis queridos hermanos, Génesis 18, ya yo por lo menos le expliqué un poco de lo sucedido en Sodoma y Gomorra por causa del pecado, por causa de vivir lejos de Dios, por causa de no someternos a lo que Dios nos manda que nos sometamos, sino que los seres humanos en aquellos tiempos se corrompieron, mis queridos hermanos. Desde el más chiquito hasta el más grande eran homosexuales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, niños con niños, niñas con niñas, ancianos con ancianos. Así estaban viviendo en Sodoma y Gomorra. Pero mis queridos hermanos, si nosotros nos vamos y estudiamos cómo está el mundo en estos tiempos, está más corrompido, mis queridos hermanos, que Sodoma y Gomorra. Ahora el mundo ha crecido, se ha multiplicado. Ahora no solamente son 2 ciudades, no. Ahora es el mundo entero, mis queridos hermanos. Y dentro de este mundo entero hay muchos, el 90% que están corrompidos, mis queridos hermanos. Por eso hoy nosotros podemos ver un ejecutivo, mis queridos hermanos, un dueño de empresa, una persona, bendito Dios, famosa, bendito Dios, o con dineros o con posiciones, y usted lo ve vestido de mujer, lo ve con una cartera de mujer en la mano, lo ve con ropa de mujeres, porque están corrompidos, mis queridos hermanos. Y si nos miramos, si nos ponemos a mirar los de más altos niveles en esta tierra, los de más dineros y más capacidades y más sobrenombre, son los que están más corrompidos en este mundo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque son los que más están apartados de Dios. Por cuanto tienen dinero, riquezas y grandeza, se creen que no necesitan a Dios. Blasfeman contra Dios,
hablan mal de Dios. Y por eso la palabra se cumple en ellos, donde el mismo Dios dice, por cuanto me niegan y se apartan de mi presencia y no creen en mí, mandaré un espíritu de vergüenza sobre ellos para que vivan una vida de vergüenza sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, y es necesario que nosotros entendamos, bendito Dios, las cosas que pasarán en estos tiempos. Mis queridos hermanos, llegará el momento, bendito Dios, donde, bendito Dios, el mundo se acabará. Todas las cosas en esta tierra pasará. Por eso dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Lo único que vas a permanecer en esta tierra para siempre es la palabra de Dios. Es necesario que entendamos, bendito Dios, de que los juicios de Dios serán derramados sobre esta tierra. De que las cosas malas que suceden en este mundo no vienen de parte de Satanás. No, mis queridos hermanos, este mundo está en la mano de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo, bendito Dios, buenos y malos, es porque Dios lo permite. Y muchas veces muchos religiosos dicen, pero que Dios no es malo. Dios no le hace daño al ser humano. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no mata a nadie. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que por causa del pecado, Sodoma y Gomorra, bendito Dios, Dios mandó fuego del cielo. Dios mandó fuego del cielo y lo quemó. Mis queridos hermanos, Dios tiene el bien y el mal en su mano. Todo lo que ocurre en este mundo es porque Dios lo permite. La palabra también está registrada en el libro de Génesis de una historia donde dice que el pueblo se corrompió en aquellos tiempos, donde solamente uno era justo delante de Dios y se llama Noé. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló a Noé y le dijo, prepárate un arca. Le dio los detalles de lo ancho, de lo largo. Y luego le dijo, mete a cada animal conforme su especie, es una pareja. Y mi queridos hermanos, Dios le da detalladamente a Noé cómo hacer el arca, cómo prepararla. Luego le dice, mete una pareja de cada animales. Luego mete a tu familia, a tus hijos, a tus nueras. Mi queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que entonces Noé le predicó a aquella generación 120 años. Le habló Noé a aquella generación mientras Noé fabricaba el arca. Le ministraba, les predicaba, le dejaba saber lo que iba a acontecer, de que el mundo sería destruido por Dios. Y dice la palabra que ellos se burlaban de Noé, que ellos no le hacían caso. Iban a donde Noé estaba fabricando el arca para burlarse de Noé, mis queridos hermanos. Le decían que estaba loco. Como muchas personas ahora nos llaman a nosotros los cristianos, nos llaman locos, porque predicamos en las calles, hablamos de un Dios que no estamos mirando físicamente, porque Dios no es hombre, ni muñeco, ni estatua, ni imagen. Entonces nos llaman locos. Pero la palabra dice que llegó el momento donde llegó el diluvio, mis queridos hermanos, donde se cumplió lo que Noé estaba ministrándole a ellos, dejándole entender a ellos que iba a ocurrir. Dice que en el momento en que el diluvio llegó, mis queridos hermanos, solamente los que estaban dentro del arca fueron protegidos y salvos por Dios. Los demás padecieron, los demás murieron. Los demás no existieron más aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, y ese juicio lo trajo Dios por causa del pecado y de la inmoralidad que se estaba viviendo en aquellos tiempos.
Fue Dios quien trajo juicio sobre aquellas generaciones. No fue el hombre, no fue Noé, fue Dios. Por lo tanto, para aquellos que dicen que Dios no ejecuta juicio, Dios no mata al hombre en la tierra, pues es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que así mismo como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor, conforme a las obras, conforme, bendito Dios, nosotros elijamos en la tierra vivir, vamos a tener nuestra recompensa luego delante de Dios. Apocalipsis 20, verso 12 dice que cada ser humano tiene un libro que es su récord delante de Dios. Y todo se está escribiendo. Mis queridos hermanos, todo lo que el hombre en la tierra hace se escribe delante de Dios. Porque dice la palabra que llegará el momento donde todos tendremos que darle cuenta a Dios. Y conforme a lo que está escrito en los libros serán juzgados. Para aquel que eligió vivir lejos de Dios, sin Dios, una vida corrompida, una vida mala, una vida en pecado, entonces tendrá que pagar la consecuencia. Porque le pasarán factura, mis queridos hermanos, a todo aquel que niegue a Jesús aquí en la tierra. A todo aquel que pise el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando negamos a Jesús, estamos negando, mis queridos hermanos, la deidad de Dios. Estamos negando el sacrificio más grande que ocurrió aquí en la tierra, que fue el momento del Calvario, donde Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Aquí la palabra de Dios nos habla, mis queridos hermanos, detalladamente, de que 4 ángeles, Apocalipsis 7, verso 1, estarán, bendito Dios, en cada rincón de la tierra, donde se le dirá que no le haga daños a la tierra ni al mar, mis queridos hermanos, hasta que sellen los 144,000, bendito Dios, que serán, bendito Dios, guardados, o bien decir, mis queridos hermanos, Dios lo preparará a ellos, sellado por Dios, con el nombre de Dios en la frente, para en aquel tiempo de persecución, mis queridos hermanos, cuando los juicios de Dios entren a la tierra, Dios darle una segunda oportunidad al ser humano, mis queridos hermanos. Estos 144,000 judíos, que son de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, ellos son los que van a exponer el evangelio, van a predicar la palabra como nosotros ahora lo estamos haciendo. Y dice en el verso 5, dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Natalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Mis queridos hermanos, son los 144,000 que serán sellados, mis queridos hermanos, por el Señor, para hacer su voluntad cuando venga el reinado del anticristo a la tierra. Cuando llegue la persecución, mis queridos hermanos, serán, bendito Dios, sellados por Dios. Tendrán un sello en la frente, que es el nombre de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ministrar la palabra, para predicar el mensaje que nosotros hoy estamos predicando. Mis queridos hermanos, y dice la palabra en el verso 9, después de esta cosa miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palma en su mano, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pies alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre, jamás. Amén. Y dice la palabra en el verso 13: y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre él, sobre el trono, extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Y mire lo hermoso de esto, mi queridos hermanos. Mire la promesa de Dios hacia su pueblo que ya está delante de su presencia. No tendrán más hambre, ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Mi querido hermano, aquí está hablando, bendito Dios, de lo que es, bendito Dios, lo que serán levantados en la gran tribulación, los que se salvarán. Son aquellos que morirán por la mano del anticristo en aquel tiempo, mi queridos hermanos. Pero Dios, aquellos que paguen el precio, aquellos que sigan a Jesús, aquellos que no se desvíen del buen camino, le dará un futuro esperanzador, un futuro de bendición, un futuro de vida eterna a todo aquello que se dobleguen ante Dios. Mi queridos hermanos, Dios les bendiga más, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros y que el Espíritu Santo de Dios lo cubra donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, amén y amén.